Sí, profesor. Bien, el día de hoy tenemos que revisar dentro de los diferentes tipos de modelos y de funciones matemáticas. Una de las que debemos de tener muy presente es la función lineal. La función lineal, ¿de acuerdo? Como su nombre lo dice, se trata de una línea. Nosotros en geometría analítica analizamos lo que era la línea recta, ¿vale? Eh, la forma general de una línea, ¿de Un acuerdo? cuadro. Mándeme. Ok, bueno, ya ni modo. La fórmula general de una línea es AX más BY más C igual a cero, ¿de acuerdo? Esa era su forma general, pero también teníamos su forma, digamos, despejada, que es su forma ordinaria, la cual decía que Y es igual a MX más B, donde a este valor que está aquí junto a la X se le llama pendiente y a esta B se le llama ordenada al origen. Es importante tener bien presentes estos dos valores porque uno acompaña a la X y el otro es un término independiente. La pendiente nos habla de la inclinación de la recta, ¿de acuerdo? Una pendiente positiva, ¿sale? Es una inclinación a la derecha cuando M es positiva. ¿Sale? Cuando M es negativa es una pendiente a la izquierda. Cuando no hay X es una inclinación cero. Entre más grande sea la pendiente, mayor es su verticalidad. Entre más cercana a cero, menor es su verticalidad, ¿de acuerdo? Entonces ahí como que podemos ir comprendiendo más o menos cómo se relaciona. Y la ordenada al origen es el lugar donde la línea corta al eje vertical, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice esto. Es decir, la recta pasa por el punto 0, B, porque es el lugar donde se corta el eje vertical. ¿Por qué no le llamo eje Y? Por el motivo de que nosotros vamos a transformar esto, o vamos a hablar de esto como función, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros vamos a tener una función cuyo dominio está representado por la variable x, ¿vale? Con esta estructura, mx más b. Luego, el eje horizontal va a representar al dominio, sea quien sea el dominio, y el eje vertical va a representar al contradominio, sea quien sea el contradominio. No necesariamente se van a llamar X y Y, puede ser tiempo y contaminación, tiempo y población, costo y número de piezas, qué sé yo. Hay muchas formas en las que podemos tener funciones lineales. Es importante entenderlas, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante entenderlas? Porque es el modelo más sencillo al que podemos tener acceso cuando analizamos un problema, ¿de acuerdo? Eh, el modelo de función lineal, ¿no? Es de los más sencillos y nos da mucha información con solamente dos valores. La pendiente no solamente nos indica, ¿de acuerdo? Este, cuál es la inclinación de la recta. También nos dice eh, que por cada unidad eh, que cambie del dominio, ¿sale? Cambian m unidades del contradominio, ¿sale? Es decir, nos indica cómo aumenta, ¿vale? La función, ¿de acuerdo? Es decir, por uno de X, M de Y.
por decir algo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es como por cada taza de arroz, 2 de agua. Eso es una función lineal, ¿sale? Entonces, esta M es lo que nos va a estar diciendo por cada unidad del dominio, cuántas cambia en el contradominio. Y la ordenada al origen como que nos da un punto de partida porque es el lugar donde se corta el eje vertical. ¿Vale? Teniendo todos estos conceptos en mente, podemos desarrollar, ¿vale?, modelos de funciones lineales, que es el tema que podemos trabajar en estos momentos. ¿De acuerdo? Más o menos hasta aquí. ¿Dudas con esto? No, profe. Bien, pues vamos a ver. Y en la página 34 tenemos muchos problemas de ese estilo. Página 34, ejercicio, ¿qué les parece el 12? Dice, estudios recientes indican que la temperatura promedio de la superficie de la Tierra ha estado aumentando. Algunos científicos han modelado la temperatura con la función lineal. Este es el ejercicio 12. La función lineal es T igual a 0.02 T minúscula más 8.50, donde T mayúscula es temperatura en grados centígrados y T es años desde 1900, ¿sale? Pregunta qué representan la pendiente y la intersección con el eje T. Utilice la ecuación para predecir la temperatura promedio en el 2100. ¿De acuerdo? Ok. Entonces el A es qué significan la pendiente y la ordenada al origen. Primero, ¿cuál es el valor de la pendiente en esta función? 0.02. Perfecto. 0.02. ¿Y cuál es el valor de la ordenada al origen? 8.50. 8.50. Perfecto. Ahora, empecemos con la ordenada al origen. ¿Qué representa? Primero, antes de eso, ¿qué representa esta función? Que formalmente deberíamos escribir T, que depende de T minúscula, 0.02T más 8.50. El texto nos dice qué representa esta función. Han modelado la temperatura, lo que nos modela es la temperatura promedio de la superficie de la Tierra, ¿de acuerdo? Esta es la temperatura promedio de la superficie de la Tierra con respecto del año en el que nos encontramos o con respecto del tiempo. Luego, ¿qué nos representará la ordenada al origen? A ver, pregunta para que me contesten. ¿Qué dijimos que representaba esta función? La función T mayúscula. Es temperatura en función del tiempo. Ok. Una de las propiedades de la ordenada al origen es que nos considera o se obtiene a partir de sustituir T en 0. ¿Por qué? Porque es 0.02 por 0 más 8.50, quedándonos simplemente 8.50. Si se dan cuenta, es el valor de la ordenada al origen. ¿De acuerdo? Entonces, 8.50, por cierto, grados centígrados, ¿sale? Es la temperatura ¿de qué?
de partida. Ok. ¿Cuándo partimos o cuál es el punto de partida? ¿El año 1900? Ok. Entonces, ¿qué representa la ordenada al origen? La temperatura de la Tierra en el año T igual a 0, que corresponde a 1900. ¿Ya? ¿Sale? Eso es lo que nos está diciendo el modelo. ¿Vale? Eso nos representa la temperatura. Ahora, ya, perdón, eso nos representa la ordenada al origen. Ahora, ¿qué nos representa la pendiente? ¿O cuál es la interpretación de la pendiente? Hagamos lo siguiente para que la pendiente nos quede más claro. ¿Cuánto vale la temperatura en el año 1? Sería 0.02 por 1 más 8.50. ¿Cuánto nos dio esto? 8.52. 8.52. Y ahora, la temperatura en el año 2 sería 0.02 por 2 más 8.50. ¿Cuánto nos da esto? 8.54. 8.54. Un último. En 3 es 0.02 por 3 más 8.50. ¿Cuánto nos da esto? 8.56. 8.56. Es decir, si nosotros trazamos una pequeña tabla, el año con respecto a la temperatura, tendríamos en 0, en 1, en 2 y en 3, 8.50, 8.52, 8.54 y 8.56. ¿Sale? Aquí fuimos aumentando de 1 en 1 año. ¿De acuerdo? ¿Cómo fue aumentando la temperatura? Con el valor de la pendiente. En 0.02. ¿Qué dice la pendiente? Que por cada unidad, ¿sale? Que aumente de tiempo, en este caso porque nuestro dominio es el tiempo, o por cada unidad que aumente T minúscula, es la cantidad que aumenta T mayúscula, o la cantidad que cambia en T mayúscula, ¿sale? Esa es una de las propiedades de la función lineal. Ahora, numéricamente lo que nos está diciendo es que si T minúscula aumenta en 1, T mayúscula aumenta en 0.02. Pero con respecto al contexto, ¿qué significa? Que aumenta 0.02 grados centígrados. Exacto. Entonces la interpretación de la pendiente es pendiente. Por cada año que pasa, la temperatura de la Tierra aumenta en 0.02 grados centígrados. Y aquí es importante explicarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Porque este modelo trae un contexto detrás. No solamente es el decir, pues la pendiente vale 0.2 y la ordenada al origen vale
8.5, sino qué significa dentro del contexto de lo que estamos modelando, lo que estamos interpretando. ¿Sale? Las matemáticas solamente tienen sentido cuando traen detrás un contexto. Si no tienen detrás un contexto, no les sirven de nada. Pero el que puedan hacer uso de ellas o no es de que va a depender de que puedan interpretarlo. ¿Vale? Con esto ya tenemos la interpretación general de este problema, porque ya entendemos qué es la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? Pues vale 8.5, que es la temperatura en 1900. ¿Sale? Y la pendiente es 0.02. Pues lo que pasa es que cada año la temperatura de la Tierra está aumentando en 0.02 grados. No suena mucho, pero en 100 años pues ha aumentado 2 grados y eso mata. ¿Qué es lo que mata? Mata arrecifes de coral y por lo tanto perdemos no sé qué cosas. De eso se van a encargar ustedes, ¿vale? Y este modelo en ese sentido les interesa. Más o menos, ¿dudas? No, No, profesor. profe. La interpretación es lo que vale la pena de los modelos. Los modelos matemáticos generalmente son bonitos y son complejos y se ven extraños y hacen que uno parezca inteligente, ¿de acuerdo? Pero realmente no sirven de nada si no se interpretan. ¿Sale? Les van a mostrar un montón de fórmulas en muchas de sus materias. Están bien. Sirven para calcular cosas. Está bien. Pero ¿qué trata de decirnos el modelo? Es lo que se deben de aprender de matemáticas. ¿De acuerdo? El modelo tiene una estructura. Bueno, sirve para calcular algo. Está bien. Lo voy a ocupar para calcular cosas. Pero, ¿qué es lo que trata de decir el modelo? Eso es lo que tenemos que hacer realmente. Ok, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta ya es una pregunta mecánica. ¿Sale? Nos piden calcular la temperatura en el año 2100. Ok. Calcular la temperatura en el 2100. Temperatura en año 2100. ¿Eso a qué valor de T corresponde? Dentro de esta fórmula, ¿qué valor de T debemos de sustituir? La T minúscula. Sí, claro, obviamente. ¿Con qué valor la T minúscula? 200. 200. 200. Porque resulta que T comenzó a contar desde el 1900, ¿de acuerdo? Si bien el que tenemos que sustituir es T minúscula porque se refiere al tiempo, el valor que vamos a colocar no va a ser 2100, sino va a ser 200. Si T es 200, que correspondería a 2100, entonces la temperatura en 200 años, contados desde 1900, es igual a 0.02 por 200 más 8.50. Es decir, T de 200, ¿cuánto es? Son 12.5. 12.5. Dios, ya se murieron todos los arrecifes de coral. 12.5, ¿qué? Grados centígrados. Grados centígrados. ¿Por qué es importante las unidades? Porque este problema tiene contexto. ¿Sale? Si no tuviéramos contexto, entonces sí, sin unidades. Pero este problema tiene contexto, modela o explica algo. ¿Vale? Si no explica nada, no importa. Pero está tratando de hacernos observar algo. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? No, profesor. ¿Seguros? ¿No tienen dudas?
Aquí la parte importante de esto, ¿sale? No es tanto el resultado, sino la conclusión del problema. Es decir, si tú le muestras algo así a una persona que no esté muy familiarizada con las fórmulas, no te va a entender, pero si le dices significa o por lo tanto o entonces, ¿sale? Entonces, porque me gusta esa palabra, la temperatura de la Tierra en el año 2100 será, se estima, se espera que sea, será de 12,50 grados centígrados. Esto es mucho más claro que esto de acá. Y esta es la conclusión, lo que se espera que ustedes les digan a las personas, ya que no todos interpretan. Esto que está aquí es el anexo, ¿de acuerdo? Los cálculos son el anexo. La plática de qué estás haciendo, ¿sale? Es lo que se presenta, es el frente de tu trabajo, ¿sale? Los cálculos siempre van en el anexo. Sí, somos buenos calculando y alguien más quiere realizarlos, pues puede hacerlo. Pero esta explicación, el qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y qué estás concluyendo es lo que va al frente de su trabajo. Y acostúmbrense porque eso es lo que viene para ustedes en su momento. Ok, llegamos a otro. A ver. A ver, en este. El 18, ejercicio 18. Seguimos en la misma página. Oh, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, a ver. El gerente de una fábrica de muebles encontró que cuesta fabricar 2,200 100 sillas. 100 sillas cuesta 2,200. ¿Vale? Y 4,800 para producir 300 sillas. 300 sillas cuesta 4,800. ¿Vale? Expresa el costo en función del número de sillas producidas, suponiendo que es lineal, luego trace la gráfica, cuál es la pendiente de la gráfica y que representa, cuál es la intersección en Y de la gráfica y que representa. Ok. Bueno, básicamente este es el problema. Y tenemos que, a partir de ahí que sacar una función lineal, ¿de acuerdo? Entonces, váyanle pensando y ahorita que regresemos de la pausa, lo planteamos, ¿de acuerdo? Pero por el momento vamos a detenernos hasta aquí.